Si sentís que tus creencias limitantes están condicionando demasiado tu vida y ya estás cansado y cansada de seguir viviendo así, quédate porque este video es para vos. Hola amores, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal de manifestación, donde nos nutrimos, donde nos alimentamos de estas cosas que nos hacen tan bien, reprogramamos nuestra mente y cambiamos nuestra realidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me habían dejado en mi Instagram, en una de las cajitas de pregunta. Me dijeron cómo hacemos para cambiar nuestras creencias limitantes. Y me pareció un tema súper poderoso para hablar. Algo que realmente es importantísimo. Es importantísimo cambiar nuestras creencias limitantes para poder ver materializado otra realidad. Recordemos que la realidad que nosotros tenemos en este momento habla de la mentalidad y de las creencias que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros vemos que nuestra realidad no es como nos gusta, reprogramarnos mentalmente es uno de los primeros pasos que hay que hacer para poder ver el cambio, lograr el cambio. Muchas personas no logran manifestar cosas en su vida porque creen que la técnica de manifestar depende solamente del universo, ¿sí? Depende de que él obre o que él decida o no darme esa manifestación, cuando en realidad el universo no nos va a dar nada que nosotros no creamos capaces de poder conseguir en nuestra vida. Todo es frecuencia, todo es vibración. Yo vibro una cosa, es lo que atraigo. Entonces, ¿cómo logro vibrar otra sintonía, otra frecuencia para poder materializar otra realidad? Cambiando mis creencias. ¿Por qué es que es tan importante y por qué afecta tanto nuestras creencias en nuestra vida? Porque si yo tengo una creencia que me dice esto y yo estoy queriendo materializar esto otro, van en completa, no van en sintonía justamente, no van en sintonía. Entonces, obviamente yo me voy a comportar de esta forma porque nuestras creencias hacen que nosotros actuemos de determinada forma. Entonces, mis creencias van a hacer que yo actúe de esta forma y mi manifestación está en esta otra sintonía. Entonces, nunca se van a poder conectar. Primero yo, ustedes saben, lo repito siempre, tengo que ser para luego poder tener. Bueno, ser habla de cambiar nuestras creencias limitantes. Yo te voy a dar un par de pasos que yo utilicé en mi propia vida y te voy a contar el ejemplo concreto en el cual yo en mi vida tuve que hacer una reprogramación mental para poder ver en mi realidad materializado otra cosa, ver otro resultado en mi realidad. Primero tuve que hacer un cambio interno muy grande, un cambio mental muy grande para que eso se vea manifestado en mi presente. Así que agarra papel, agarra lápiz, ponete a anotar porque estos pasos que te voy a dar son súper importantes para que aprendas a reprogramarte. No lo vas a usar simplemente una vez, lo vas a usar varias veces, por eso es importante que lo tengas anotado o si no, guárdate este video para que lo puedas ver la cantidad de veces que vos necesites, ¿sí? El primero de los pasos que yo tuve que hacer y que me parece fundamental es tratar de identificar en qué área de mi vida yo tengo creencias limitantes o cuáles son las más urgentes, porque en realidad tenemos creencias limitantes en varios aspectos de nuestra vida, pero algunos tienen más peso que otros. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo identificamos esto? Trata de ver qué área de tu vida es la que en este momento necesita más atención. Si vos en cuestión de relación de pareja estás bien, pero a nivel económico estás muy mal, claramente por más asperezas que podamos tener con nuestra pareja, en este momento lo urgente es resolver el tema económico. Claramente mis creencias limitantes en relación al dinero son mucho más importantes que poder, no sé, mejorar el diálogo con mi pareja, por ejemplo, ¿sí? Resolvamos prioridades, vamos de a uno, ¿sí? Donde nosotros enfocamos la atención, enfocamos nuestra energía. Entonces, si yo quiero cambiar varias cosas a la vez, se me va a complicar, voy a demorar mucho más. Así de cuenta que tu casa es un caos, ¿no? Las habitaciones, la cocina, el garaje, el patio, está completamente todo desordenado. Bueno, si nosotros intentamos limpiar todo a la vez, me voy a demorar el triple y los cambios se van a ver mucho más tarde, ¿sí? Porque yo voy a estar barriendo mi habitación, después voy a ir a lavar los platos, después voy a ir a cortar el pasto, después voy a ir a limpiar la pieza de mis hijos. Entonces, los cambios para que la casa realmente se vea toda limpia me va a llevar muchísimo más tiempo que ir haciendo de sector por sector. Entonces, nos enfoquemos en uno.
Nos enfoquemos, sería como en un ambiente de la casa a la vez, ¿sí? Me voy a enfocar en limpiar la habitación, listo, limpio toda la habitación. Después sigo con otra área. Pero vos sabes que la cocina está desordenada, pero entras a la habitación y vos ya sabes que eso ya quedó ordenado, que ya quedó acomodado. Un poco así vendría a ser el ejemplo de por qué es importante ir identificando el orden de prioridades de mis áreas en mi vida para poder ir cambiándolos de a uno. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo, a nivel pareja, a nivel familia, a nivel relaciones y demás, estaba muy bien, pero la parte económica no lograba, no lograba despegar, no lograba hacer esta diferencia de dinero. Siempre yo tenía mucho dinero, tenía poco dinero, tenía mucho dinero. Era como no tenía un crecimiento económico, era completamente inestable y yo vivía, obviamente, porque eso me traía, y yo ya traía de antes, muchos miedos, ¿sí? Tenía miedo a la inestabilidad económica. Entonces yo dije, el área de mi vida es la que yo tengo que tratar de identificar cuáles son las creencias, a dónde están las creencias. De eso habla el punto número 2. Ahora, ya identificamos que el área económica, por ejemplo, lo que me pasó a mí, el área económica era el que más necesitaba atención. Bueno, genial. Ahora, voy a tratar de identificar cuáles son mis limitaciones, ¿sí? Porque, a ver, una cosa es creer que el dinero, por ejemplo, causa problemas. Otra cosa es no lograr tener dinero nunca, encontrarme que yo siempre tengo un techo económico, que yo por más que trabaje, nunca logro hacer una diferencia de dinero. O si me sobra dinero, siempre me surge un gasto imprevisto y vuelvo a tener la misma cantidad de dinero. Ese es otro problema a nivel económico. Otro problema a nivel económico podría ser tener mucho dinero, pero no lograr sentirme abundante por completo. Siempre querer estar buscando más dinero o tener mucho dinero, pero no encontrarme pleno y no encontrarme feliz, ¿sí? Entonces, primero sabemos que el dinero es el problema. Genial. Ahora, ¿cuál es el problema del dinero en realidad? ¿Qué es en lo que está afectando la parte económica en mi realidad? Identificar esto es uno de los grandes pasos que hay que hacer, porque no es, tengo una mala relación con el dinero y ya. No, no. Bueno, ¿cuál es tu mala relación? ¿Por qué consideras que es una mala relación? Porque vas al supermercado y te sentís culpable a la hora de tener que comprar leche para darle a tus hijos. ¿Por qué te sentís culpable haciendo eso? Sí, me siento culpable. O porque ahorrás todo el tiempo, ahorrás y no dejas que el dinero salga de tu vida, no dejas que el dinero tenga ese flujo constante que el dinero debe tener. Entonces, bueno, a ver, el problema es el dinero. Bueno, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Cuál es el problema del dinero? No logro generar dinero, no genero. Pongo estrategias de ventas, hago esto, me muevo y no logro generar dinero. O lo genero, pero no me dura en mi vida. O lo genero y así como entró, salió. ¿Se entiende de que son distintos problemas, distintos inconvenientes? Entonces, con este papel y lápiz que yo te dije que juntes, que busques, ponete a escribir cuáles crees vos que son o es el verdadero problema en relación, por ejemplo, acá en el dinero. El paso número 3 habla de una vez que identificamos que el dinero, luego identificamos que el problema del dinero es este. Ahora lo que vamos a intentar identificar es de dónde viene esa creencia. Porque estamos hablando de redes neuronales. Estas redes neuronales fueron creadas en nuestro cerebro por medio de la repetición. Entonces, en algún lado yo lo aprendí. En algún lado yo aprendí esta información. Entonces, ¿de dónde lo aprendí? ¿De dónde viene esta información? Y acá es muy importante que hagas un viaje al pasado, que puede ser tu infancia, tu adolescencia, algún hecho trágico en tu vida, algún hecho determinante en tu vida que marcó tu realidad e hizo que a vos te quede grabada esta información. Acá te voy a contar mi experiencia personal. Yo identifiqué que el problema en mi vida era el dinero. Luego me di cuenta que el problema en mi vida era que yo generaba mucho dinero y luego volvía a tener cero. Y volvía a generar mucho dinero y volvía a tener cero. Mi problema no era generar dinero, el problema era que no me duraba a mí el dinero. Y yo no
era una persona que derroche dinero. No era que yo me iba de compras todos los fines de semana como para poder decir, bueno, pero mira, o sea, tenés 20 pares de zapatos en tu armario, no podés decir que no sabes dónde se te fue el dinero. Yo tenía un negocio y realmente, o sea, yo lo invertía en mi negocio y realmente no sabía a dónde se me iba el dinero. Pero yo siempre lograba juntar dinero y se me volvía a ir y volvía a quedar en cero. Y volvía a juntar y se me volvía a ir. Entonces, mi problema, yo logré identificar que era que el dinero no se quedaba en mi vida, ¿sí? Que no, yo no era capaz de conservar el dinero en mi vida y obviamente poder multiplicarlo. Ese fue el primer punto. El segundo punto, el tercer punto en el cual yo me puse a analizar, digo, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? ¿De dónde viene esta creencia mía inconsciente? Porque acá sabemos que es todo a nivel inconsciente. ¿A dónde viene esto inconsciente que a mí me hace actuar y obrar de esta forma? Analizando mi pasado, analizando a mis padres y sus comportamientos en relación al dinero, me di cuenta que fue lo que a mi papá le pasó durante toda su vida en su negocio. Mi papá era dueño de una fábrica de zapatos y mi papá en realidad tuvo 3 fábricas de zapatos y en las 3 fue dueño y las 3 veces se fundió, ¿sí? Primero porque lo estafó un primo de él, segundo por la crisis muy grande que hubo en Argentina en el 2001 y tercero por que en realidad no es que se fundió, sino que luego de que falleció mi mamá, como yo tenía hermanos pequeñitos, mi papá decide cerrar la fábrica para poder estar más tiempo en casa y cuidar de nosotros. Entonces, más allá de eso, de esto de tener que reinventarse nuevamente en cuanto a negocios, el rubro del calzado se maneja mucho por temporadas. Entonces, yo en mi casa vivía muy en carne propia estos picos de ventas que había en la fábrica de mi papá. Cuando había picos altos en los cuales la temporada estaba más fuerte, en mi casa se notaba mucho el crecimiento económico. Ahora, luego de ese pico alto venía el cambio de temporada. Y en ese cambio de temporada en mi casa se notaba mucho que las ventas, obviamente en la fábrica de mi papá, bajaban drásticamente, entonces en lo cotidiano se notaba demasiado. Y por otra parte, nosotros obviamente en cenas familiares o compartir, estar ahí, compartir con mi familia, escuchabas comentarios, lo veías a mi papá también como cansado, estresado y demás. Entonces, todo eso fue haciendo una red neuronal en mi mente en la cual me decía que el dinero es completamente ¿cómo se dice? Inestable, que así como vino, después se va a ir. Incluso tengo recuerdos de mi papá de decir que era como había que disfrutar, pero también había que ahorrar porque luego venía la temporada baja. Entonces, cuando venía la temporada baja, mi papá sabía que tenía que tener ciertos ahorros para poder sobrepasar esa temporada baja a esperar la próxima temporada alta. Entonces, en mi mente, yo crecí con esa red neuronal en el cual cuando el dinero venía a mi vida en grandes cantidades, luego se me iba a ir, porque era lo que aprendí. Eso es lo que aprendí, por ende, así tiene que ser, así funciona. Y era lo que yo estaba expresando y materializando en mi realidad. Cuando yo logré identificar eso, darme cuenta de eso, fue como un wow en mi cerebro, en el cual dijo, claro, todo tiene sentido, todo tiene sentido. Ahora entiendo perfectamente por qué en mi realidad las cosas son así. Porque en mi negocio yo tengo mucho dinero, no tengo, tengo mucho dinero, no tengo. Ya lo entendí, ya lo identifiqué. Ahora, el siguiente paso es, una vez que lo identificamos, desapegarte de ese aprendizaje. Lograr saber cuál es el inconveniente, cuál es la raíz de este problema, de esta creencia, es fabuloso. Ahora lo tengo que sacar de mí. Tengo que tratar de desprenderme de eso y de decir, bueno, esta creencia no es mía porque esta realidad no es la mía. Esta es la realidad que pasó a mi papá, a mi mamá, pero esta no es mi realidad. El siguiente paso que vas a hacer luego de identificar cuál es la raíz de tu creencia es esto que yo te contaba, darte cuenta en cómo eso afectaba en tu realidad, en tu accionar, en tu día a día, darte cuenta cómo esa creencia estaba determinando y condicionando tu presente.
¿Por qué? Porque es importante que hagas esto, para que te des cuenta de cómo actúas, de cómo obras y los resultados que te da. Cuando yo vi la creencia, vi la raíz de la creencia, la procesé en mi vida y empecé a ver toda mi realidad en base a esa creencia. Y ahí me di cuenta en cómo eso estaba afectando a mi negocio y a mi economía. El siguiente paso que vas a hacer es identificar una creencia nueva. Yo tenía esta creencia de que el dinero era completamente esporádico y yo tenía picos, ¿sí?, de crecimiento de dinero, pero subía y luego bajaba. Una vez que logré identificar eso, dije, bueno, listo, vamos a crearnos creencias nuevas, ¿sí? Si yo siento que el dinero es así, ¿cómo quiero que sea la creencia a partir de ahora en mi cerebro? Claramente obvio, yo quería que mi crecimiento sea completamente una línea recta hacia arriba. Entonces dije, bueno, listo, a partir de ahora yo le tengo que hacer saber a mi cerebro y tengo que crear una nueva red neuronal que me haga comportarme en base a que el crecimiento es completamente abundante, que el crecimiento es constante, ¿sí?, que el dinero nunca va a faltar en mi vida y que así como junté esta cantidad de dinero, voy a juntar cada vez más. Ahora, una vez que conoces ya cuál es la creencia que sí quieres tener en tu vida, también te vas a poner a pensar en cómo esa nueva creencia va a condicionar también tu realidad y tu presente y cómo todo eso va a cambiar, obviamente, para bien y en positivo. Y ahora comienza la parte más complicada, pero la más linda, que es volver a hacernos una red neuronal en nuestra vida. Ya has aprendido por medio de todos los videos, porque te lo he dicho muchas veces, que una red neuronal se crea o una creencia se crea por medio de la repetición. Entonces, a partir de ahora, si tu nueva creencia, vos querés que sea, que soy una persona abundante, que el dinero ingresa constantemente a mi vida, eso es lo que vos te vas a estar repitiendo todo el tiempo para crear una red neuronal. Y obviamente, tu comportamiento y tu accionar tiene que estar en sintonía con eso. No vamos a tener más miedo, no vamos a tener más pánico, no vamos a tener más emociones de carencia, porque nuestra nueva red neuronal es otra, es de completa abundancia. Así fue como yo logré reprogramar mi mente, mejorar mi relación con el dinero, identificar esta creencia limitante y poder sanarla. Esta es una de las creencias. Te vas a ir dando cuenta en tu vida que vas a ir encontrando varias, pero ahora ya sabes la técnica para poder reprogramarte mentalmente. Espero que ya mismo lo empieces a poner en práctica, empieces a reprogramar tu mente para obviamente poder manifestar cosas nuevas en tu vida, en tu realidad, y tengas una vida completamente abundante, repleta de más y más bendiciones. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.